Dice así la palabra del Señor, Oseas 9:17. Mi Dios los desechará porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Dios mío, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias que nos das todavía el aliento para poder venir y escuchar tu palabra. Mi Señor, te pido que obres en este día a través de la misma. Obra, Señor, en tu pueblo. Obra en los corazones duros. Obra en corazones que no quieren escucharte. Obra, Señor, en personas que simplemente han venido por costumbre, pero que están aquí, Señor, y van a ser expuestos a tu gloriosa y santa palabra. Mi Señor, ayúdanos, confróntanos en las áreas que tengas que confrontarnos, pero también anímanos, mi Señor, en las áreas que necesitamos. Padre Santo, estamos en tus manos. Te pido, mi Señor, que aún me des la claridad para poder explicar tu palabra y que, claro, traigas corazones dispuestos a escucharla. Obra, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar. La palabra del día de hoy es bien cortita, pero bien profunda al mismo tiempo. Voy a leerlo nuevamente. La versión Reina Valera de 60 dice: mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Miren cómo dice la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Mi Dios los desechará también, porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Casi la misma idea en realidad, ¿sí? Y aquí en este versículo número 17 nos muestra, mis hermanos, que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y acá dice la palabra del Señor, porque no le oyeron. Hay dos consecuencias. El Señor los va a desechar y van a andar errantes entre las naciones. Tenemos que recordar que este mensaje en particular está siendo escrito ¿para quién? Para Israel del norte, ¿correcto? Porque el Israel del norte había caído en la idolatría, había abandonado a su Dios, y esta era la consecuencia. Oseas, el libro de Oseas en general nos muestra una realidad básica, que el pecado tiene consecuencias. Lo voy a repetir, el pecado tiene consecuencias, mis hermanos. Pero para el mundo ya ha perdido, incluso la palabra pecado ya perdió su propio significado, ¿no? Hace años escuché a un motivador, bueno, es un médico neurocirujano, me parece, ¿no? Que también hace charlas motivacionales. Bueno, este hombre, en una de sus conferencias, él decía que no había por qué tener tanto miedo a la palabra pecado, ¿no? Ahora, todos hemos escuchado la palabra pecado en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Y los que vienen recurrentemente a la iglesia la han escuchado más de la cuenta, ¿no? Pero el detalle es que la palabra pecado, para muchas personas, se ha convertido en una palabra que pasa muy desapercibida. Bueno, volviendo al punto, este hombre decía que no hay que tenerle mucho miedo a la palabra pecado, porque si íbamos a su lenguaje original, a su traducción original, en el griego significaba, bueno, era amartía. ¿Y qué significa amartía? Simplemente significa errar en el blanco, ¿sí? Haciendo alusión a cuando tú tiras una flecha, ¿sí? Quieres tirarle al blanco y simplemente te equivocas. Este motivador decía que, bueno, eso básicamente era pecado. Era un error, ¿no? Y no había por qué sentirse muy mal. Simplemente es un error que cometemos todos los humanos. Y no había por qué arrepentirse ni pedirle perdón a nadie. Simplemente había que esforzarse un poquito más para finalmente darle en el blanco, ¿no? Eso es lo que decía este hombre. El detalle, queridos hermanos, es que para la palabra de Dios, el pecado no es simplemente un error. El pecado no es simplemente, ups, me equivoqué. Ahora, lo interesante es que efectivamente, si tú vas y quieres traducir la palabra pecado en su idioma original, en el griego clásico es amartía, y efectivamente la traducción es errar en el blanco. Sin embargo, en la Biblia ese errar en el blanco tiene un significado muchísimo más profundo. Ese errar en el blanco no es simplemente un error. Ese errar en el blanco o fallar en el objetivo es rebelión contra Dios. Es quebrantamiento de la ley moral y significa esclavitud espiritual.
¿Notan la diferencia, mis hermanos? Cómo el mundo ve el pecado y cómo la palabra de Dios ve el pecado. Para el mundo el pecado simplemente es un error. Para la palabra de Dios es un error fatal. Y no es más que un error, es una rebelión contra el Señor. ¿No? Ahora, recordemos, para la Biblia el pecado, esta palabra, amartía, pecado, no es una palabra corta. En Romanos 3:23, por ejemplo, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la misma palabra que usa amartía. Todos han pecado, todos han amartía y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí en la palabra, en las Escrituras, vemos que el pecado no es algo ligero para el Señor. Nuevamente, no es nada ligero porque la consecuencia que aquí vemos en Romanos 3:23 es que están destituidos de la gloria de Dios. Así que para ser tú destituido de la gloria de Dios, el pecado, tú tienes que llegar a la conclusión de que el pecado no es algo sencillo, no es algo que tienes que olvidar y que, bueno, continúa la vida. No. Entonces, mis hermanos, lo primero que quiero mostrarles acá en la palabra de Dios es que el pecado tiene consecuencias y consecuencias graves. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra Dios. Entonces las Escrituras, aquí en el Oseas 9:17, empiezan dándonos la causa. Atentos por favor a vuestras Biblias. ¿Y la causa cuál es? Porque ellos no le oyeron. Entonces acá vemos la secuencia de ideas. El pueblo no oyó a Dios. ¿Ok? ¿Cuántas personas de acá, vuestros papás, les ha ordenado algo y no le han hecho caso? ¿A alguien les ha pasado eso, mis hermanos? ¿O yo soy el único pecador acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ok. No lo han escuchado, dice la palabra del Señor. Pero vamos a ir a la traducción original. En la Biblia que ustedes manejan, dice porque no le oyeron, ¿correcto? Ahora, ¿había consecuencias o no habían consecuencias cuando no hacían caso? ¿Qué dicen mis hermanos? Quiero ver vuestros... Sí, algunos dicen sí, sí, sí. Había consecuencias, ¿no? Algunos lo pagábamos con sangre, ¿no es cierto, mi hermana? Claro que sí. Los de la vieja escuela, sobre todo. Ok. Ese es punto aparte. Vamos a hablar de eso en otro momento. Pero para la palabra de Dios, nuevamente, también hay consecuencias. Y saliendo de la broma, las consecuencias no son de nada para el chiste. Miren las consecuencias. Los desechará. Y andarán errantes entre las naciones. Centrémonos por un momento, mis hermanos, en la causa, porque no lo han escuchado. Esta palabra no lo han escuchado, en su idioma original es sama. Y atención, por favor, a lo que significa no lo han escuchado, porque normalmente nosotros pensamos que escuchar es simplemente el acto de, no sé, de oír nada más, ¿no? Pero miren el sentido que le quiere dar la palabra de Dios cuando dice no lo han escuchado. Mucha atención. Sama, que es escuchar, significa efectivamente oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer. Entonces, el sentido que le da la palabra de Dios aquí en escuchar no solamente es la acción de oír, sino va más relacionado a obedecer. Entonces, la idea aquí en la palabra del Señor, cuando dice porque no le oyeron, que es la causa, es más bien porque no le obedecieron. De hecho, muchas otras traducciones de la palabra de Dios le ponen directamente porque no le obedecieron, ¿no es cierto? Yo sé que nuestras Biblias, en la Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, dice no le oyeron, ¿sí? Pero si tú nuevamente vas al lenguaje original, el sentido que le quiere dar no oír va directamente relacionado a obedecer. Va directamente relacionado, queridos hermanos, a obedecer. Entonces, era crucial para el pueblo de Israel obedecer. ¿Por qué era crucial de vida o muerte para el pueblo de Israel obedecer a Dios? ¿Por qué? Por muchos motivos, mis hermanos, pero principalmente porque su existencia como pueblo, bendición y relación con Dios dependían de ello. Dependía de que si obedecían a Dios o no obedecían a Dios, dependía eso, estaba en juego la existencia de ellos como pueblo, la bendición y la relación con Dios. Entonces, obedecer para el pueblo de Israel era sumamente importante, mis hermanos. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque Oseas 9 en primera instancia está dirigida a Israel. Y si nosotros entendemos de mejor manera lo que significó para el pueblo, vamos a entender de mejor manera los principios que el día de hoy podemos a nosotros acoger de la palabra de Dios.
Para el pueblo de Israel era sumamente importante obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque obedecer, en primer lugar, era mantener el pacto, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Dios habló con su pueblo? Había un pacto, ¿sí? Y este pacto, mis hermanos, era condicional. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, por ejemplo, decía en Éxodo 19:15, era condicional, porque sin obediencia ellos iban a perder su propósito entre las naciones. Obedecer. Nuevamente, mis hermanos, esto es sumamente importante. Obedecer para el pueblo de Israel era sumamente importante. Uno, obedecer para ellos era mantener el pacto. Ya con eso yo creo que era suficiente para ellos, una motivación para obedecer. Pero también obedecer para ellos implicaba protección y prosperidad. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 28. Dios iba a darles bendiciones por su obediencia. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Lluvias a tiempo, cosechas abundantes, victorias sobre los enemigos. Eso lo podemos revisar precisamente en Deuteronomio 28. Pero también si no obedecías, la palabra de Dios decía que iba a ocurrir lo contrario. Si no obedecías, según Deuteronomio 28 también, iban a haber consecuencias, sequías, derrotas, exilio. Y precisamente el exilio viene aquí en el libro de Oseas. Y precisamente en el exilio es lo que estamos hablando el día de hoy. Obedecer para el pueblo de Israel era sumamente importante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque les iban a ayudar a preservar su tierra. Miren cómo dice Levíticos 25:18. Guardad mis estatutos, y más adelante dice, y habitaréis seguros en la tierra. ¿En qué tierra en particular? En la tierra prometida. Ellos sí estaban en la tierra prometida, pero la tierra prometida era un regalo y una bendición de Dios, pero un regalo condicional. Nuevamente, mis hermanos, y habían llegado a la tierra prometida, al famoso lugar donde manaba leche y miel, y estaban ahí, pero aún eso era condicional. ¿Condicionado a qué? A su obediencia. Yo quiero que vean, mis hermanos, para el pueblo de Israel era sumamente importante obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Entonces, nosotros vemos que lamentablemente ellos no obedecieron. Y como no obedecieron, desde luego hubieron consecuencias. Dos son las consecuencias que nos muestra la palabra de Dios en Oseas 9:17. Uno de ellos, Dios los desechará. Y la otra consecuencia, andarán errante entre las naciones. En primer lugar, el Señor dice que van a ser desechados. ¿Y a qué se refiere con que iban a ser desechados? En primer lugar, iban a tener la pérdida de identidad nacional. Recuerden en Oseas 1:9, el Señor les dice, ya no serán mi pueblo, ya no más. Iban a estar sin tierra, sin rey y sin templo. Eso ya lo hemos hablado con anterioridad en Oseas 3:4. En ser desechados significaba el retiro de la protección divina. ¿Cuántas personas aquí ustedes piensan que tienen la protección divina? Que Dios los está protegiendo. Amén. Pero el Señor acá dice que iba a retirarle su protección divina. ¿Y cómo se nota cuando el Señor quitó su protección divina? Dios permitió que Asiria los conquistara, particularmente acá en este versículo. Sin embargo, mis hermanos, donde yo quiero que prestemos especial atención es en la segunda consecuencia, que dice, andarán errantes entre las naciones. Porque el día de hoy vamos a ver un matiz particular de las consecuencias de desobedecer a Dios. Andar errantes entre las naciones. Andar errante, ¿qué significará andar errante, mis hermanos? ¿Cuántos coscorunas tenemos acá? Coscorunas, perdón por la pronunciación, tenemos acá, mis hermanos. ¿No? Lo único que yo entendía antes de errantes era que había un grupo musical, ¿no? No sé si lo habrían escuchado, los errantes, ¿no? ¿Sí? ¿Los han escuchado, mis hermanos? Por favor, desde allá una búsqueda en YouTube y en vivo. Ahí está, correcto, ¿ves, mi hermano? Es de los míos, mi hermano, muy bien. ¿Qué es errantes, mis hermanos? ¿Qué me estaban diciendo que era errantes? Andar sin rumbo, correcto. Andar sin rumbo, mis hermanos. Pero para entenderlo mejor nuevamente, vámonos al original. Errantes, en su idioma original, en hebreo es nadad. ¿Qué significa nadad? Significa más allá de estar sin rumbo. Y aunque es la idea principal de la palabra de Dios acá, en el idioma original significa huir,
escapar, emigrar. Entonces, esta palabra más da un sentido de huir, de escapar. Y recuerden, cuando la palabra del Señor dice, y andarán errantes entre las naciones, hacía referencia a que iban a ser exiliados en Asiria, ¿correcto? Ahora, esto nos muestra, mis hermanos, que el pueblo de Israel iba a estar en un lugar extranjero, pero eso no iba a ser de turismo, ¿no? No iban a estar de turismo, no iban a tener una nueva casa, una nueva vivienda. ¿Cómo lo decían cuando pasó el tema de la pandemia? La nueva normalidad, ahí está, la nueva normalidad. No iban a tener una nueva normalidad, mis hermanos. El pueblo de Israel, al estar en Asiria, no iban a estar de turistas, iban a estar de fugitivos. Y la vida de fugitivo es muy distinta a la vida de turista, ¿no? Cuando estás de turista vas, disfrutas, pagas, conoces lo mejorcito del lugar donde vas. No era el caso de Israel. Y no es el caso de ninguna persona que se aleja de Dios, mis hermanos. Ellos iban a estar como fugitivos, sin hogar, sin destino, sin estabilidad y, como muy bien han dicho, sin rumbo. Andar errantes no solamente era una metáfora, hermanos, sino una nueva realidad. ¿Saben cuál iba a ser la nueva realidad del pueblo de Israel? Andar errantes, andar sin rumbo. Entonces, este andar errantes implica mucho más que un simple destierro geográfico, mis hermanos. Es una condición espiritual. Porque muchas veces podemos pensar, la palabra de Dios dice que iban a estar errantes, pero ellos iban a estar en Asiria, ¿no? No iban a estar por ahí, iban a tener un lugar específico, geográficamente hablando. Pero la palabra de Dios no nos quiere dar a entender que iban a estar sin rumbo físicamente hablando. Algo peor iba a pasar espiritualmente hablando. Porque muchos, mis hermanos, tenemos un lugar físico estable en esta tierra, pero espiritualmente estamos terriblemente perdidos, terriblemente sin rumbos. Y ese es el principio que nos muestra la palabra de Dios. Implica mucho más que un destierro geográfico el andar errantes. Es una condición espiritual de desorientación moral y religiosa y una pérdida de identidad. Entonces, tenemos que recordar también que se traduce a fugitivo, esta palabra errante, por la traducción que le hace en Génesis 4:12, hablando de Caín, ¿sí? Caín, en Génesis 4:12 vemos que su castigo fue vagar físicamente, sin hogar fijo. Ok, Israel estaba destinado también a vagar forzosamente, pero no precisamente en un lugar geográfico, sino a nivel espiritual. Su errar, esa pérdida de rumbo era espiritual. Y también cultural, mis hermanos. Espiritual porque ya no estaban bajo el gobierno de Dios y tampoco estaban en la tierra prometida. Yo quiero también que vean esto. Ellos estaban en la tierra prometida. Qué precioso. Pero ahora ellos iban a estar desterrados en una tierra que no es la tierra prometida y que es el territorio del enemigo. Ahí iban a estar ellos. Ese cambio de lugar geográfico significaba mucho más que un cambio de lugar geográfico. Significaba la pérdida, en primer lugar, de la tierra prometida, la pérdida de su cultura. Ahora iban a ser asimilados por los imperios paganos, ¿no? Entonces, hermanos, andar errantes en el libro de Oseas, si queremos sacar un principio de acá para nuestras vidas, se refiere a que vivir sin Dios, ¿sí? Vivir sin Dios es tener una vida sin rumbo. Vivir sin Dios es tener una vida sin rumbo. El pueblo de Israel se convirtió en nómada espiritual, sin pacto, sin profecía, sin altar. Hermanos, lo que vamos a explicar el día de hoy, amigos y amigas también, que sin la guía de Dios, sin su compañía, no tenemos nada. No tenemos rumbo. No tenemos rumbo. Y eso lo tenía muy claro Moisés. Eso lo tenía muy claro Moisés. ¿Recuerdan cuando, esto está en Éxodo, cuando Moisés habló con el Señor, habló con Dios, y Dios estaba furioso, estaba molesto porque habían levantado el becerro de oro, ¿sí? Entonces,
Ustedes pueden verlo eso en Éxodo 33. Entonces el Señor le dice a Moisés, este pueblo es duro de servir. Ya, miren, hasta aquí han llegado conmigo. Yo voy a enviar un ángel, el ángel les va a guiar a la tierra prometida y sigan adelante, pero conmigo ya no van a estar. Pero yo les voy a enviar un ángel para que lleguen a la tierra prometida. ¿Qué harían ustedes, mis hermanos? La tierra prometida van a llegar. Les voy a enviar un ángel que los guíe. ¿Y saben qué dijo Moisés en ese momento? Si no vas tú, no nos hagas partir. Eso está en Éxodo 33:15. Se lo voy a leer literalmente. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O en otras versiones dice, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Mis hermanos, que el Señor nos dé ese mismo corazón. Que el Señor nos dé ese corazón de pedir al Señor que esté con nosotros, que esté en nuestro camino. Y es que a veces perdemos de vista, nos perdemos en los planes que tenemos, ¿no? Moisés rechazó la alternativa del ángel. ¿Por qué? Porque sin la presencia del Dios, el pueblo estaría como otras naciones, sin una identidad única. ¿Por qué Moisés rechazó el ángel? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque un ángel podía guiarlos geográficamente. Recuerden que en ese momento ellos querían llegar a la tierra prometida. Todavía no habían llegado en ese tiempo. El ángel iba a poder guiarles a la tierra prometida, geográficamente hablando, pero no era lo mismo, porque la gloria de Dios ya no iba a estar con ellos. Y hermanos, ¿qué importa si llegamos donde queremos llegar, si llegamos sin Dios? Sería una locura. Y sería una locura, y eso lo tenía clarísimo Moisés. Y aquí está el paralelo interesante entre lo que pasó con Moisés en ese tiempo y lo que está pasando en este momento en Oseas 9:17. Atención, dice, en Éxodo 33, el Señor ¿cumple o no cumple con dejar a su pueblo y ya no ir con ellos? ¿Se han leído Éxodo, hermanos? ¿O han visto la película al menos, no es cierto? ¿Qué hace? ¿Cumple o no cumple el Señor? Es en la época de Moisés, cuando les dice, voy a mandar un ángel y yo ya no voy a ir con ustedes. ¿Qué sucedió? ¿Alguien se acuerda? Moisés intercedió y le dijo, Señor, por favor, ven tú con nosotros, ¿no? ¿De qué manera podría saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Señor, tú tienes que ir con nosotros. Y finalmente el Señor desiste de esa idea que tenía y sigue con ellos, ¿correcto? Ahora, en Oseas, en el libro de Oseas, Dios cumple esa advertencia finalmente. En Éxodo 33, Dios no cumple con la amenaza de retirarse, si lo puedo articular de esa manera, por la intercesión de Moisés. Sin embargo, en Oseas 9 sí lo hace. Israel es abandonado a su suerte y enviado al exilio. ¿Por qué? Y ya no hay un Moisés que interceda, aquí en Oseas 8:17. Y además, el ángel que ahora iba a guiar a este pueblo iba a ser un ángel entre comillas, ¿no? Iba a ser el imperio asirio. El imperio asirio ahora les iba a decir dónde ir y dónde no ir. Moisés, mis hermanos, prefirió la presencia de Dios antes que el plan sin él. Y esto es clave porque nos va a llevar a muchas reflexiones en particular. Voy a repetirlo. Moisés prefirió la presencia de Dios antes que el plan sin él. El plan era llegar a la tierra prometida, pero Moisés tenía que elegir entre llegar al plan pero abandonar a Dios. Y Moisés prefirió la presencia de Dios. ¿De qué me sirve la tierra prometida, Señor, si no estás tú? Y esto debería llamarnos a la reflexión, hermanos. Cada uno de nosotros tiene planes para su vida, metas, sueños, como lo quieran llamar. ¿Vale la pena sin Dios? Y la respuesta debería ser un rotundo no. Pero lo triste, hermanos, es que nuestras acciones gritan un rotundo sí. Vale la pena el sacrificio. Dios puede esperar. No lo vamos a decir, pero nuestros actos, ¿qué dicen mis hermanos? Entonces, Moisés prefirió la presencia de Dios. Sí, puedo llegar a la tierra prometida, pero sin ti, Dios, no gracias. ¿Saben qué hizo por el otro lado
el pueblo de Israel en Oseas 9:17? Lo contrario, prefirió los resultados y desechó a Dios. Hizo lo contrario. Hizo lo contrario. Moisés dijo, bueno, en esa tierra prometida hay cosas hermosas, yo sé que hay abundancia y todo esto, pero Señor, yo te prefiero a ti, que tú estés con nosotros. ¿Saben qué dijo el pueblo de Oseas 9:17? Bueno, Señor, quisiéramos ser más prósperos. Y hay un Dios que se llama Baal que nos va a ayudar a ser más prósperos. Queremos seguir creciendo, entonces hagamos alianzas políticas. Asiria, Egipto están dispuestos a hacernos negociaciones con nosotros. Hagámoslas para que sigamos creciendo. Y esa lógica, mis hermanos, pone a Dios de lado. Entonces, hay un paralelo interesante entre cómo lo manejó Moisés y cómo ahora está el Israel de Oseas 9:17. Entonces, en conclusión, Moisés entendió que sin la presencia de Dios, el pueblo estaría sin rumbo. Y en Oseas 9:17 nos muestra que el cumplimiento de esta advertencia por parte de Dios se iba a dar a cabo. Israel, aunque iba a estar asentado en Asiria, estaba espiritualmente perdido. Y acá nos deberían surgir dos preguntas. Uno, ¿estamos conformes con que Dios bendiga nuestros planes o insistimos en que Él sea el centro? Porque muchos estamos conformes con las bendiciones de Dios, ¿no? Y por la gracia de Dios, ninguno de acá, mis hermanos, puede decir, a Dios me ha hecho faltar algo. Dios siempre nos da, no lo que queremos, como lo estaban diciendo en la mañana, pero siempre nos da lo que necesitamos, siempre. Pero la pregunta, mis hermanos, es, muchos de nosotros estamos conformes con las bendiciones y estamos poniendo de lado a Dios. ¿Estamos conformes con que Dios nos bendiga simplemente? ¿O estamos siendo intencionales en que Dios sea el centro de nuestra vida? ¿Nos estamos contentando con rituales vacíos, se acuerdan, como Israel? ¿O buscamos realmente su rostro, mis hermanos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para cumplir? ¿Para que los demás no me digan, ya, si es que no voy me van a mirar mal, qué pueden decir? ¿Venimos con ese corazón a la iglesia, hermanos? ¿O venimos con el corazón realmente de decir, el Señor me va a hablar hoy día? El Señor me va a hablar hoy día. No importa que el predicador se le salgan los gallos cada 5 minutos, la palabra del Señor va a ser expuesta. ¿Con qué corazón venimos a la iglesia, mis hermanos? ¿Con qué corazón venimos, hermanos? ¿O estamos como el pueblo de Israel, con rituales vacíos, por cumplir, y sin la menor intención de buscar el rostro del Señor? Ese era el castigo para Israel, estar sin rumbo, estar sin rumbo. Estar sin rumbo es como haber perdido la brújula divina. Entonces, mis hermanos, estar sin rumbo es no tener un lugar fijo, sin rumbo. Andar errantes es estar sin rumbo, Y en Primera de Reyes 22:17 decía algo interesante. Vamos a ir todos juntos, por favor. O se los leo, se los voy a leer. Primera de Reyes 22:17 dice, Micaías respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y es así como el Señor nos ve, mis hermanos. Y en el Nuevo Testamento Jesús retoma precisamente esta idea, las ovejas sin pastor. ¿Recuerdan? En Marcos 6:34, el Señor al ver a las multitudes dijo, se los leo, Marcos 6:34 dijo, al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, dicen las Escrituras. ¿Saben qué es lo interesante de este texto, mis hermanos? Cuando dice Jesús vio una gran multitud, ¿saben dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba dentro del pueblo judío. Las personas que tenía enfrente en este momento Jesús eran judíos. ¿A qué voy? Ellos estaban totalmente entrenados en la palabra de Dios. La cultura de todos ellos era la palabra de Dios. Ojo, cuando nos muestra acá en Marcos 6:34, cuando Jesús dijo esas palabras,
no las dijo a gentiles, a personas que no conocían de la palabra de Dios, de las Escrituras. Estaba hablando a judíos. ¿Y saben qué dijo Jesús cuando vio a esos judíos tan instruidos en la palabra de Dios durante toda su vida? Dijo, tuvo compasión de ellos. Bueno, no dijo, perdón, tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y eso nos muestra también, queridos hermanos, la religiosidad. Hay tanta gente religiosa, pero sin dirección. Tantas personas yendo a las iglesias, diciendo que creen en un Dios, siendo partícipes de todas las actividades de las iglesias, pero sin un rumbo, porque en el fondo no tienen a Dios. Esa es la realidad de cada uno de nosotros sin el Señor, mis hermanos. ¿Qué tiene que pasar para que nos alejemos de Dios? Mira, la idea es básica. Cuando estamos sin Dios, estamos sin rumbo, ¿correcto? Estar sin Dios es estar sin rumbo. ¿Qué tiene que pasar para que estemos sin Dios? ¿Qué es aquello que nos aleja de Dios? El pecado. Y esas son pésimas noticias para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros nos hemos pecado, mis hermanos. En consecuencia, el pecado nos aleja de Dios y en consecuencia, cada uno de nosotros estamos sin rumbo, sin Dios. Digamos lo que digamos, sintámonos como nos sintamos. El pecado es lo que nos está separando de Dios. Pero las Escrituras nos muestran una noticia gloriosa, hermosa, preciosa. ¿Por qué? Porque nos dice que ahora hay un camino para poder retomar el rumbo. ¿Quién es? Ese camino tiene un nombre y es Jesucristo. Ese camino tiene un nombre, es Jesucristo. En Juan 14:6, ¿saben qué dijo Jesucristo? Juan 14:6, vamos por favor a Juan 14:6, mientras yo les voy diciendo qué cosa no dijo Jesucristo. Jesucristo no dijo, esfuérzate un poquito más. Jesucristo no dijo, no te sientas tan mal, todo va a estar bien. Jesucristo no dijo, simplemente da lo mejor de ti para hacer mejor las cosas. Jesucristo da la solución definitiva, mis hermanos, para retomar, para tener un rumbo en esta vida, para estar bien con Dios y para derrotar el pecado. Jesús en Juan 14:6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo da la solución, Él mismo. Hermanos, la solución no es conócete a ti, conócete a ti, haz un retiro, para que te encuentres a ti. ¿Han escuchado esos consejos, mis hermanos? Encuentra tu yo interior, sí, mi hermana, caserita, antes de ir a la iglesia, ¿sí? Encuentra tu paz interior, te dice el mundo, recuerda, ¿no es cierto? Pero Jesucristo dice que la única solución es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mis hermanos, yo quiero confrontarlos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que es el camino? ¿Crees que es la verdad y la vida? Porque Jesucristo dice algo contundente: nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un dicho muy conocido: todos los caminos llevan a Roma, algunos dicen, ¿no? Pero Jesucristo no dice eso. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos muestra Oseas 9:17? Hermanos, la desobediencia de Israel muestra nuestra rebelión. Israel desobedeció. Pregunta, ¿nosotros seremos diferentes que Israel? No. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Y como todos pecamos, mis hermanos, todos estamos desechados por Dios a causa de nuestro pecado. Yo sé que no es un mensaje muy bonito, yo sé que no es un mensaje políticamente correcto, pero es profundamente bíblico. Y para eso estamos. Dios desecha al pecador. Dios desecha al pecador. ¿Y qué es lo grandioso en Jesucristo, mis hermanos? Lo grandioso en Jesucristo está en Marcos 15:34. Todos, por favor, en nuestras Biblias, en Marcos 15:34. Marcos 15:34. Vamos, por favor, a Marcos 15:34. ¿Sí? Ahí está la idea. Todos nosotros hemos pecado
Por lo tanto, todos estamos alejados de Dios y por lo tanto todos estamos sin rumbo. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesucristo? Todo. Y miren acá, vamos a leer todos juntos Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué traducido significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis hermanos, ante vuestros ojos están viendo la muestra de amor por ti. Dios recibiendo el abandono, Dios recibiendo el desprecio, Dios recibiendo la ira que tú merecías. Por amor a ti. Jesús en este punto está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Por los pecados que tú cometiste. Por cada uno de esos pecados el Señor está quebrado, humillado, abandonado. Y esa es la maravilla de este versículo, mis hermanos. Dios hecho carne, el que no pecó, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros, tendría cara para decirle al Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque nosotros sabemos que lo merecemos. Nuestros pecados dan fe que merecíamos ser desechados por Dios. Pero ahí se ve, acá vemos el amor de Dios, mis hermanos. Entonces, Jesús experimentó el exilio espiritual que merecíamos. Él fue desechado. Jesús fue desechado, como Israel en Oseas 9:17, para que nosotros nunca lo fuéramos. Y esa es la grandeza de lo que hizo Jesucristo. Y eso es porque este versículo tan cortito exalta tanto quién es Jesús. Él es nuestro Salvador. Ya no vagamos gracias a Él. Recuerden, Cristo es abandonado por nuestro pecado para que ya no vaguemos en este mundo. Cristo asumió nuestro andar errantes. Él fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. Miren cómo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Hermanos, en la cruz, Dios lo trató como a Israel en el exilio, para que nosotros recibiéramos su herencia. Miren aquí, Israel fue desechado temporalmente por la rebelión, y Cristo fue desechado voluntariamente por amor. Israel fue desechado por su rebelión, pero Cristo fue desechado por amor. Entonces, mis hermanos, recordemos, Cristo es el antídoto, el único antídoto que hace que nunca más estemos errantes. Algo interesante en Hebreos 4:1-11, no vamos a poder leerlo por el tiempo, es que Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento espiritual de la tierra prometida. La tierra prometida, hermanos, mostraba algo más profundo que un lugar geográfico. Quería mostrar a Cristo. Jesús es nuestra tierra prometida. Eso lo vemos en Hebreos 4:1-11. Jesucristo nos guía todo el tiempo. Jesucristo nos guía todo el tiempo. Quiero finalizar con un mensaje para no creyentes y para creyentes también. Para no creyentes. Este es un mensaje para no creyentes. Cosas sencillas, pero espero que profundas. Para no creyentes tengo un par de mensajes. Uno de ellos es, una vida sin Dios es una vida sin rumbo. Una vida sin Dios es una vida sin rumbo. Y sin Cristo, aunque tengamos estabilidad del mundo, seguimos perdidos. Porque muchos acá confían en sus ahorros, en sus contactos, en su inteligencia, en su profesión,
menos en Cristo. Esas personas son personas sin rumbo. La estabilidad que te da el mundo no es la misma estabilidad que te da Dios. Y quisiera aprovechar para preguntarte, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién está dando rumbo a tu vida? Había un poeta que decía, tenía una frase, bueno, no una frase, todo un poema largo, pero una parte de ese poema decía, yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. ¿Cuántas personas que estamos aquí en el fondo de su corazón piensan lo mismo? Yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Si tú eres una de las personas que piensan eso, déjame decirte que tienes un pésimo amo y un pésimo capitán. Y que por lo tanto estás perdido. ¿Saben por qué lo digo con tanta seguridad? Porque de pronto pueden haber personas que digan, pero ¿qué se cree? Porque no pienso como él, nosotros somos de lo peor. No, estamos mal porque no pensamos, porque no vemos las cosas como Dios la ve. Miren lo que dice Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Mis hermanos, muchos de nosotros acá nos estamos esforzando por muchas cosas. Y gloria a Dios porque nos estemos esforzando. Pero la pregunta incómoda es, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y algunos de ustedes me dirán, no sé, supongo, ¿no? ¿A quién le estoy haciendo daño? Bueno, déjame darte una ayuda. Si es que estás sacrificando todo, y poniendo todo al lado, por eso no puede ser de Dios. Por más que sea un negocio floreciente, por más que sea una carrera prometedora, por más que sea una profesión bien pagada. Si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y si tú no estás esforzándote, haciendo lo que estás haciendo para el Señor y a la forma del Señor, estás construyendo en vano. Mi mensaje para las personas no creyentes es, humíllate a Dios antes de que sea tarde. Quiero hacerles una pequeña cita de Charles Spurgeon, dice lo siguiente, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El mismo sol que derrite la cera, listo, ya no son, endurece el barro. La misma gracia que salva al humilde condena al impenitente. Y esta realidad nos debería mostrar, mis hermanos, la humildad que debemos tener ante Dios. Porque lo que solemos pensar es que, bueno, me voy a arrepentir ya cuando tenga tiempo, estoy ocupado en estas cosas, estoy afanado en esto y en lo otro. Para Dios ya va a haber tiempo. Grave error. Y un mensaje final para mis hermanos creyentes. En primer lugar, quisiera indicarles el peligro de la desobediencia gradual. Israel, tenemos que recordar que Israel no cayó de golpe, hermanos. Su idolatría fue progresiva, poco a poco. Y quiero hacerles una pregunta acá. ¿Hay áreas donde nos hemos acostumbrado a desobedecer? ¿Hay áreas en nuestra vida donde nos estamos acostumbrando a desobedecer, mis hermanos? Ya desobedecimos una, luego decimos una más, ya ni modo, y así sucesivamente. Recuerden lo que dijo alguna vez un puritano dijo, el pecado que no mortificamos, nos mortificará. En otras palabras, el pecado que no matamos, nos matará. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo negligentes con nuestros pecados? Lo segundo, andar errantes, mis hermanos. Israel estaba en Asiria, pero espiritualmente sin hogar. Y muchos acá podemos estar en la iglesia, pero vivir en un exilio espiritual. Hay personas acá que vienen a la iglesia, pero no tienen pasión por Dios, no tienen fruto, no tienen paz. Es un momento para autoexaminarnos, mis hermanos. ¿Cómo podemos saber si estamos errantes? ¿Cómo podemos saber si estamos errantes? Hay un par de señales que nos pueden ayudar a ver si estamos errantes en este mundo. Es una pregunta muy importante porque las Escrituras nos muestran que podemos cumplir las formas
pero estar igualmente perdidos como cualquier otra persona. ¿Cómo podemos saber si estamos errantes, si estamos sin rumbo en este momento de nuestras vidas? Una de las señales, uno de los síntomas es la inestabilidad emocional. Yo no digo la indolencia emocional, ciertamente pasan cosas duras en nuestra vida que nos van a tocar, pero otra cosa es la inestabilidad emocional. Miren cómo dice Salmos 16:8. Salmos 16:8 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y vamos a hacer un ejercicio sencillito en este momento. Algo que nos ayuda a entender mejor un versículo es poner lo que estamos leyendo a su inversa. Y voy a leerles Salmo 16:8, lo que acabo de leerles, cómo sonaría si fuera al revés. Dice: no pongo al Señor delante de mí, vivo según mis propios deseos y fuerzas. Al estar solo, sin guía divina, mi vida se tambalea y carece de estabilidad. Y eso es lo contrario a Salmo 16:8. Que es un momento para reflexionar qué estamos mostrando con nuestra vida. ¿Estamos mostrando firmeza en el Señor? Nuevamente, no indolencia, firmeza a pesar del dolor. ¿O estamos permitiendo que los dolores y las circunstancias de esta vida nos desestabilicen? Otro síntoma de una persona que todavía está errante: dependencia de sustitutos. Como Israel en Egipto, mis hermanos. En Oseas 7:11 lo leímos muchas semanas atrás, dice: Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, llaman a Egipto, acuden a Siria. Es decir, estas personas, la paz de estas personas está en sus contactos. La paz de esas personas está en los bienes materiales que tienen, pero no está en Dios. Y cuando sus contactos se van, y cuando pelean con sus contactos, y cuando las cosas no suceden como ellos esperan, también viene inestabilidad. Y un último síntoma, hermano, de una señal que todavía estamos errantes: falta de gozo en la oración y la palabra. Nosotros los animamos a leer la palabra, a escudriñarla. Nosotros los animamos, no sé si será apropiada la palabra, los empujamos a orar y a leer la palabra. Pero no podemos empujarlos a tener gozo, ¿no? Eso es algo que solamente Dios te puede dar. Falta de gozo en la oración y la palabra es un síntoma que todavía estamos errantes en este mundo. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesucristo. 1 Corintios 10:12 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Qué cosas prácticas nos pueden ayudar? Un examen diario de nuestra vida, rendición de cuentas, importante, mis hermanos, y una oración honesta hacia el Señor. Y si el Señor en este día te ha mostrado que todavía andas errante y sin rumbo en este mundo, clama como el hijo pródigo. En Lucas 15:18 que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Los que han leído esta parábola del hijo pródigo, ¿cómo lo recibe el padre? Con los brazos abiertos. A ese pecador, a ese hijo que se fue a malgastar todo lo que tenía, que lo único que tenía en sus bolsillos era vergüenza y nada más. El padre se alegró y se gozó. Y esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios, mis hermanos. Volvamos, arrepintámonos de nuestros pecados y busquémoslo con el corazón contrito, como Él lo espera. Así que, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy ha sido clara. Porque ellos no le oyeron, porque ellos no le obedecieron, mi Señor los desechará. Andarán errantes entre las naciones. Que el Señor nos haya hablado en este día, mis hermanos, y nos recuerde que la única forma de estar enrumbados, de no estar errantes, es poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Es amarlo, no solamente amarlo, amarlo de acuerdo a su palabra y en sus términos. Y si lo puedo decir en pocas palabras, amarlo de todo corazón.
con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra el día de hoy, Señor. Dios mío, una cosa sencilla te pido, Señor. Sencilla en articularla, pero que solamente está en el poder de tus manos, Señor. Ayúdanos y muéstranos, Señor, si todavía estamos errantes en este mundo. Porque el corazón es engañoso, Señor. Podemos confiar en nuestras obras, en las circunstancias, en lo que dicen nuestros amigos, en lo que dicen nuestros vecinos, en las buenas intenciones de nuestros seres queridos. Pero si estamos desaprobados delante de ti, Señor, ¿de qué sirve todo eso? Ayúdanos, Señor, y toca nuestros corazones. Y muéstranos que si todavía estamos sin rumbo en esta vida, sin rumbo sin ti. Ayúdanos, Padre Santo, y bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.